Buenos días. Ustedes como jefes, como responsables de equipos humanos que están a cargo de la defensa de los derechos de las personas, son probablemente el nudo principal para resolver la vida de una persona. Y cuando hablamos de esas personas, no estamos hablando de qué país provienen, de qué color de la piel son, de qué origen étnico son, de qué pertenencia sexual son o de género son. Estamos hablando de personas, de seres humanos. Y cuando se habla la cuestión del otro, y cuando es el desconocido, lo que inicialmente provoca es temor, provoca rechazo, y justamente se da eso por un factor común a esa expresión humana. Y ese factor común se llama ignorancia, desconocimiento, ¿no es cierto? Y apelando al sentido o al corazón, como decía Galeano, también a la indiferencia y a la poca humanidad que tenemos como seres humanos. Dan cuenta de una realidad que está sucediendo en todo el mundo y que se ha convertido en una tragedia mundial, la de las migraciones. Oleadas de migrantes del sur se están dirigiendo hacia el norte por distintos medios, por distintos mecanismos, a través de rutas enormemente peligrosas. Y la historia del Ecuador ha sido una historia de las migraciones. Primero, esta parte del mundo recibió una oleada migratoria en el confín de los tiempos, desde el sur hacia el norte, desde los cusqueños hasta los quitus, por simplificar un término. Esa oleada migratoria provocó lo que históricamente se conoce, parte mito, parte realidad, como una serie de confrontaciones políticas, militares y alianzas también, interétnicas, y cuyo resultado fue un mestizaje inicial o germinal que provocó parte de lo que somos. Y el hito es 1492, el arribo de las carabelas famosas de españoles que llegaron a América. Esa es la vieja historia de las migraciones de nuestro continente. No es entendible nuestro rostro, nuestra fisonomía sin las migraciones. Para nosotros, para quienes nos hemos dedicado a la defensa de los derechos de las personas migrantes, entender esto es fundamental, y creemos que los jefes de procesos tienen que entender esto como un elemento histórico fundamental, porque de eso depende, insistimos, la defensa de la vida de las personas. ¿Qué es la xenofobia? Miren ustedes, hasta ahora no hay una sola calificación positiva de esa palabra. Evidentemente es una palabra de connotaciones profundamente negativas, va de la mano del racismo. Cuando hay expresiones de xenofobia, se está afectando profundamente los derechos de una persona. Pueden ser derechos laborales, pueden ser derecho a la propia vida, en fin, todos los derechos relacionados con la existencia plena y digna de una persona en un país determinado. Los estudios sobre las migraciones han determinado que hay 5 razones generales por las cuales migramos. Primero, causas políticas. Si nosotros nos damos cuenta, en el caso de los migrantes venezolanos al Ecuador, una primera oleada de migrantes venezolanos vinieron con recursos y vinieron a instalar, algunos de ellos, sus negocios en el Ecuador. Eso hemos visto. Pero conforme pasa el tiempo,
ustedes van viendo que las nuevas oleadas migratorias de los hermanos venezolanos son de otra composición social, son de venezolanos pobres y que están desarrollando actividades laborales de sobrevivencia en el Ecuador. Causas culturales. Por ejemplo, las razones religiosas son razones de carácter cultural, ¿no es cierto?, que han hecho que muchas personas migren. Les voy a contar un casito. Nosotros tuvimos un caso de una persona de Irán que vino al Ecuador y él fue acusado por el Estado iraní de estafa. Cuando se exploró la situación, porque él estaba detenido ya para deportación, ¿no? Y para devolución al Estado iraní que lo reclamaba. Nos enteramos nosotros, nos acercamos y conocimos cuál era su versión. Miren la importancia de entrevistarse con el usuario, porque las versiones que un usuario puede dar dependen para salvarle la vida muchas veces, como pasó con este iraní. Este señor, sucede que se cambió de religión, del islamismo al cristianismo. Y él se había ido a hacer curar los dientes. Al salir de la curación de los dientes, le detienen y le hacen un alcohol check, digamos. Y dicen que estaba ingiriendo alcohol. E ingerir alcohol en Irán puede devenir hasta en penas terribles. No sé exactamente yo el código penal de Irán, pero algunas de estas penas son enormemente desproporcionadas, ¿no es cierto? Le fueron a investigar en su casa y vieron los remedios que tenía por su tema odontológico. Sin embargo, todo eso desapareció y estaba a punto de ser detenido. Él huye y llega al Ecuador. Era un empresario pequeño. Llega al Ecuador con la petición de Irán, lo detienen y estaba a punto de ser devuelto. Por el cambio de... cuando la policía ingresa a su hogar, mira un Cristo y un pequeño altar. Eso sí que era ya mucho más grave y podía devenir en una cadena perpetua o hasta en la muerte. Y entonces cuando nosotros nos enteramos, hicimos la entrevista, él estaba detenido en el CDP, pudimos conocer el caso, nos narra las circunstancias del caso y entonces empezamos a actuar y logramos ganar en última instancia en la Corte Nacional. Ahí se evidenció claramente, logramos una traducción de la parte pertinente del Código Penal iraní, con el cual se demostraba que corría su vida en peligro si era devuelto. Pero es una migración de carácter cultural. Para poder defender su cultura, tuvo que huir. Las causas socioeconómicas las tenemos claritas, las hemos sufrido. Identifiquemos una catástrofe generalizada. El terremoto de Haití provocó una oleada migratoria a nuestro propio país. ¿No es cierto? Una causa bélica. El Ecuador se convirtió en el país que más refugiados recibió del vecino país Colombia. Las migraciones provocan comportamiento reptiliano, diríamos. Les saca lo peor de nuestro origen animal en la convivencia ciudadana. Y por eso es que nosotros todo el tiempo debemos de estar altamente sensibilizados sobre estos temas para saber defender a nuestros usuarios de la mejor manera.
Cuando se trata de un extranjero especialmente, el extranjero viene generalmente sin referencias, desconoce absolutamente la monstruosidad que es un Estado. Me refiero a monstruosidad no tanto por lo maligno, sino por los entramados jurídicos para poder ejercer sus derechos. Y justamente frente a eso, la labor de un defensor público está para abrirle los ojos, para alimentarle de esperanzas, porque ha venido a este país que puede ser una promesa de vida para ese ser humano. Hay muchos videos sobre estos temas y veíamos un video terrible, solo que es un poco largo, demora como 30 minutos, de cómo hace algunos años del Parque La Carolina los policías les sacaban de manera humillante, terrible, a los negros esmeraldeños. Por ejemplo, ese es un hecho cotidiano, casi cotidiano, ¿no es cierto?, de que a nuestros propios ecuatorianos, que son diferentes, ¿no?, los tratamos mal. Eso está marcado por un tipo de característica espantosa de los seres humanos, que es el racismo, ¿no es cierto? Lo que hace un empleado municipal en contra de pequeños comerciantes de la calle, su condición generalmente es pobre, son negros, son indígenas, son mestizos también, ¿no es cierto? Y en donde se ejerce 2, 3 formas de violencia, porque está la violencia física, la violencia racista y la violencia xenófoba. ¿Cuál es el concepto que tenemos de patria? La globalización en el mundo ha provocado un replanteamiento de los conceptos. Y el replanteamiento de los conceptos significa el replanteamiento de las fronteras y el replanteamiento de las circunscripciones. Una circunscripción es un espacio territorial al que generalmente nos sentimos pertenecientes. Y hablamos de la... Ustedes han oído, ustedes han dicho esas frases, mi patria chica, porque queremos circunscribir al espacio pequeñito donde nacimos. Pero hay un replanteamiento respecto a la patria. En el fondo, eso mismo nos pasa ahora, pero desde una dimensión planetaria. Desde una dimensión planetaria. O sea, ahora la patria puede estar en Nueva York, puede estar en Washington, puede estar ahora, curiosamente, hasta en Pekín, en Barcelona, puede estar en París, o puede estar, como en el caso de mi hijo, en Ámsterdam. La patria ha dejado de ser lo que fue en la definición canónica de patria. La patria es ahora otra cosa. Y miren lo que dice este poeta venezolano. Mi patria es del tamaño de hasta donde se encuentren los míos. Hasta allá donde mi hija enchila sus comidas. Mexicano es, perdón, por el lenguaje. Hasta allá donde mi hija enchila sus comidas. O hasta ese lugar donde mi hermana juró ante una bandera diferente a la cual cantamos de pequeños en la escuela. Mi patria debe ser la más grande sobre el planeta. A mí me llenó mucho esto porque familiarmente a mí me pasa eso. Parte de mi familia, hablo de mis ancestros inmediatos, mi madre y mis hermanos menores viven en Estados Unidos desde los años 80, por ejemplo. Mi madre cruzó el desierto de Sonora y fue una migrante sobreviviente, prácticamente.
Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algún familiar que ha hecho lo mismo. Entonces, la patria es muy grande. Volvamos a reflexionar sobre el concepto del otro. La tuitera feminista muy conocida en el Ecuador, Silvia Buendía, tuiteó hace poco este tuit. Las feministas reclamamos por el asesinato de Samuel, no lo mataron por ser hombre, sino por ser diferente. Le decapitaron, era un joven alternativo que tenía una opción de vida totalmente diferente. Se había edificado él una ética propia para relacionarse con el mundo. Y parte de esa ética propia fue que se elaboraba su propia ropa, por ejemplo. Se alimentaba sin generar combustión, sin contaminar al planeta. Tenía una relación muy fuerte de defensa de los derechos de los animales, que generalmente en Quito se los maltrata. Esa es la verdad. O sea, ha habido un enorme cambio en realidad, ¿no? Ha habido un avance, pero sigue persistiendo el maltrato a los animales. Los animales generalmente son abandonados en la ciudad. Digamos que hay comportamientos que provocan un choque cultural profundo. Y este joven hacía eso. Generaba un choque cultural profundo frente a ciertos comportamientos de este tipo. Entonces, su vida tan alternativa era que, por ejemplo, decidía vestirse de mujer o vestirse con vestidos más que de mujer. O sea, quizá la forma de describir más correctamente es, se ponía vestidos elaborados por él mismo, vestidos largos, ¿no? Yo no sé su orientación sexual, no conozco. Mi hija me cuenta que un ex enamorado de ella era amigo de este chico, por ejemplo. Porque era un jovencito de 26 años, 27 años, una cosa así. Fue decapitado horrendamente por eso, por ser diferente. Cualquier cosa, cualquier comportamiento, cualquier manera de ser diferente provoca rechazo en los seres humanos. Y es probablemente ese comportamiento reptiliano, como decíamos al principio, de sobrevivencia, de que solamente entre nosotros en la manada mayor, ¿no?, debemos cuidarnos, y si alguien diferente se aproxima ya constituye una amenaza. Es un comportamiento puramente animal. ¿Cuánto hemos evolucionado? Cero. En ese tipo de comportamiento estamos demostrando nuestra mayor animalidad, nuestra más profunda animalidad. Y por eso es que eso es lo que tenemos que combatir con nuestros equipos de trabajo. Nuestros defensores tienen que estar en la escala más alta de la humanidad. ¿En qué momento estamos con respecto a los derechos y a las normas y a la normativa internacional? Algunas de las convenciones internacionales sobre migrantes están allí. Primero, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que define qué es un refugiado. Anteriormente había mucha ambigüedad al respecto. Segundo, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. América Latina ha sido un generador de muchas propuestas para edificar un mundo mejor. Una de esas propuestas es justamente esta Declaración de Cartagena, porque determina no solamente lo definido por la Convención del 51, sino que amplía la definición de refugiado, porque ya no puede ser solamente aquel que huye por la defensa de su vida, atacada por las fuerzas del Estado, de un Estado,
sino también, inclusive, como pasó con los vecinos hermanos colombianos, por alguna banda criminal. Una persona puede solicitar refugio si es que eventualmente el Estado no puede protegerle y una banda criminal está provocando que esta persona corra peligro, por ejemplo. Tercero, en el 2014 se definió un plan de acción Brasil, donde el reto de los países, el compromiso de los países, asumió el Estado ecuatoriano ese compromiso, era mantener los estándares más altos de protección a nivel internacional y regional. Esto es importantísimo porque de esa manera se consagra como obligación del Estado ecuatoriano mantener los estándares más altos de protección. Uno de ellos es el que hablábamos anteriormente respecto a la documentación. Si una persona para defender su vida ha tenido que falsificar un documento, no se le puede juzgar, extranjera me refiero, para defender su vida, no se le puede juzgar con la letra legalista del Código Penal, sino con el principio internacional de los más altos estándares de protección. La Declaración de Nueva York, lo mismo para los refugiados y los migrantes, 2016, en donde se incluye ya temas específicos como el de la xenofobia, como el de la violencia, como el de los derechos específicos de género o derechos de las mujeres también. La Declaración de Nueva York es importantísima por eso, porque ha ido, entonces, si ustedes ven, hemos avanzado desde la declaración original del 51, pasando por la de Cartagena, Plan de Acción Brasil, Nueva York. El 2018 estamos frente a un reto. Ojalá la Defensoría Pública haga un aporte concreto a la conferencia internacional y aprobación de un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada. Ese es el reto de Naciones Unidas para el 2018. Y estamos trabajando en la Defensoría Pública para generar un aporte específico, respetando justamente los estándares más altos de protección de refugiados. Ese es nuestro reto y hacia allá vamos. Volvamos a discutir un temita muy recurrente para los abogados, que es el concepto de justicia. Generalmente lo prosaico. Dos definiciones clásicas: justicia son un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, que son el respeto, la equidad, la igualdad, la libertad, la paz. Puede sonar retórico, ¿no es cierto? Segundo concepto: conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces que, al ser violadas, el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. ¿Saben qué? Yo quisiera hacerles una reflexión. Muchas veces, muchísimas veces, esta palabrita o esta combinación de palabras guarda algo terrible relacionado con la xenofobia. Claro, ¿por qué fueron expulsados los cubanos? Para proteger, entre comillas, el bien común. Entonces, las palabras que se construyen en ciertas definiciones ocultan profundamente comportamientos xenófobos. Y aquí está la prueba. Definiciones de este tipo circulan fácilmente, ¿no es cierto? Y las hacemos nuestras. Por eso digo, se trata de definiciones prosaicas, que no forman parte de lo que hablábamos antes, de lo mejor del ser humano, sino de lo más burdo. Yo les propongo a pensar una definición de Hans Kelsen, un filósofo del derecho. ¿Quién lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído?
Este filósofo del derecho señala tres conceptos muy sencillitos. El primero, que aspirar a la justicia. Él junta una definición de Platón respecto de justicia y felicidad. O sea, cuando un defensor público busca la justicia, de alguna manera está trasladando a ese caso concreto de defensa su universo ético y su sueño, quizá también su deseo. Está transmitiendo a través de la persona que está al frente siendo juzgada toda una comprensión ética de la vida. Muchas veces debemos decirlo, muchas veces hemos visto que ese universo ético se caracteriza por sentimientos muy nobles, pero otras veces hemos visto que predomina el facilismo. Hay abogados, ustedes han visto muchas películas, me imagino, de justicia, ¿no? Los abogados pro bono, en las películas, en varias películas de procesos normativos muy diferentes, como el caso de Estados Unidos, pero en donde se ve claramente cómo un abogado pro bono se juega la vida por un usuario. Y entonces quizá es el juego bien interesante entre justicia y felicidad. ¿Qué es lo que me da profunda felicidad como defensor público? Hacer justicia, lograr que a mi defendido se le restituyan sus derechos. Me imagino que esa es la más grande aspiración. Entonces se junta justicia con felicidad. Y es lo que decía, o sea, él recupera el concepto de Platón. Y de inmediato se plantea entonces otra cuestión. ¿Qué es felicidad? No vamos a responder esa pregunta ahora. ¿Cómo junto justicia con felicidad en el ejercicio de mi labor de abogado, de derechos de personas de carne y hueso? Hemos terminado y vamos a despedirnos con algo alegre. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Esperamos que haya sido de utilidad para gestionar su trabajo con el conjunto de defensores.